Bueno, hace no mucho tiempo conocíamos a Jesús María Ruiz de Arriaga Asociados, y empezaba a hacer pues una campaña aquí precisamente para defender. O sea, era como lo de mejor llama a Saúl, pero en decente, Sí, ¿no? es cierto. Es decir, hay gente a la que le han vendido, siempre se habla de banca porque estamos en Madrid, o por Caja Madrid y tal, pero en todas las cajas de ahorros en general los bancos, pero sobre todo son las cajas de ahorros, y siempre insistimos en esto: donde ha habido banqueros no se ha robado, donde se ha robado es donde había políticos. Es decir, donde se ha gestionado mal es donde había políticos y sindicalistas haciendo de banqueros que no son. Entonces, unos porque robaban, otros porque lo hacían mal. Y luego, cuando no salían las cuentas, vendían productos financieros, que era el timo del tocomocho. Ya llegan las famosas preferentes y otros productos financieros que eran estafas, eran abusos de la buena voluntad, o que le decían al de una sucursal: oye, tienes que conseguirme esto, porque claro, como lo derrochaban por un lado, tenían que conseguirlo por otro. Y ahí Arriaga Asociados empieza esa tarea, cuando empezó a anunciarse con nosotros, de defender a la gente que primero tiene razón para sentirse estafada. O sea, no que se sienta, sino que tenga razón. Que en esto lo hemos dicho, Jesús María, que primero entrevista y ver si hay caso. Efectivamente. Nosotros desde el principio siempre tuvimos la idea de que no podíamos hacer un juicio a lo tonto. Y en el tema de las participaciones preferentes, pues habría que ver un poco cómo había sido, y si no lo consideráramos viable, pues lo rechazábamos porque se daban unas circunstancias que no ocurría. Sin embargo, en el tema de las acciones de Bankia no rechazamos a nadie, porque el engaño es de libro, es las cuentas... Sí, probablemente tendría que pagar el gobernador del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que autorizaron todo eso. Claro, que no tiene que pagar eso, que las compró. Evidentemente, porque claro, además... Pero ¿quién autoriza toda esa operación? El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que pasa es que luego el pagano es el pobre señor que cree, claro, ve una cosa, y además, que repito, tiene el respaldo expreso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para salir a bolsa. Pues si no puede. ¿Cómo iba a desconfiar, no? Es decir, hombre, y si desconfías de eso, es que mejor ya el dinero en el calcetín. Pero es que ese es el problema. Luego ya entraremos, y lo que están pagando justos por pecadores, sobre todo los pecadores que no están pagando. El que no tenía que pagar es el que compró. Efectivamente. Claro. Y nos encontramos con, por ejemplo, solamente la entidad Bankia, que es la que más tiene, pero está Catalunya Caixa, estaba en la de Galicia... Catalunya Caixa, que es la que llama Tomás Cuesta la Caixa B, porque era sobre todo el dinero B de los partidos y de los políticos, la de Narcís Serra. Sí. O sea, es un verdadero modelo de caja que no es caja, que es... la caja negra de los asuntos políticos. Y por eso es la que porcentualmente ha costado mucho más al Estado. Con mucha diferencia, mucho más que Caja Madrid, siendo mucho más pequeña, porque es donde más se ha trincado, donde más se ha malbaratado el dinero, se han regalado, se han dado créditos imposibles de cobrar, porque era tirar el dinero de otros. Pero claro, ese dinero era de impositores o de gente que compraba productos, ¿no? Sí, efectivamente, pero actuaban como si dispararan la pólvora del rey, ¿no? Claro, que no era suya, como eran políticos, bueno, pues... lo que es el biotipo, que por cierto creo que se ha puesto una pensión, que no es una pensión, que es un hotel de 5 estrellas, o sea, ponían los sueldos y las pensiones, es impresionante. Es fácil, ¿verdad?, decidir así. Pero yo creo que los españoles seguimos teniendo miedo a acudir a un proceso judicial, y en su caso, sin embargo, lo que nos dicen las cifras, cientos que habían ganado sentencias con preferentes cuando comenzamos a hablar de Arriaga hasta ahora, que son 1.400, algo más, 1.451 ayer, al día de ayer, porque hoy todavía, todos los días nos llegan sobre 10 a 15 sentencias, y entonces hoy todavía no me lo han transmitido. Efectivamente, y además este tema lo tratamos en aquella entrevista, de que la gente tiene miedo porque nadie piensa que se puede enfrentar a un banco y ganar, ¿no? Claro. Y además, salvo en programas como
este y en otros, siempre a nivel de medios de comunicación se ha hablado mucho de esta desgracia, pero no les ha informado tampoco de que tienen derecho a reclamar, ¿no? Y el dato objetivo de que se está consiguiendo. Es decir, si nosotros tenemos y seguimos teniendo, como entonces, el 98% de éxito en primera instancia y el 100% en las apelaciones, ese dato la gente no lo sabe y tiene miedo. Nosotros, porque tenía miedo, por eso se lo ponemos tan fácil. Apenas les cobramos nada y la mayoría lo cobramos al final, cuando ya ha cobrado y ha recuperado el dinero. Y de esa manera luchamos un poco para que la gente pueda ejercer sus derechos. Ahí, Jesús María, lo que ha hecho Arrega Asociados es introducir algo que en Estados Unidos, allí en exceso, que es que todo pasa por los abogados. Allí naces y ya casi naces abogado, o te nace un abogado, es una cosa tremenda. Pero tiene la picaresca del abogado que te espera a la puerta de los almacenes diciendo, ¿no ha resbalado usted? ¿Quiere resbalar? Le digo yo dónde se resbala y luego vas a medias. Es decir, hay una picaresca excesiva. Aquí tenemos respeto a los tribunales y respeto a la corrupción judicial. Es decir, porque tú, aunque tengas razón, te da miedo meterte en un juicio porque eres débil. Y entonces, normalmente el débil, sobre todo en España, repito, por la corrupción judicial, no gana. Pero no gana porque los otros tengan mejores abogados. Porque un mal abogado, si tú tienes razón, puede hacerte ganar un juicio. No, es que los jueces fallan a favor de los poderosos. Ahora, también a veces se crean procesos que yo creo que lo de Arrega Asociados es una cosa que se estudiará en el futuro, porque es casi una bola de nieve, que de pronto también los jueces se van acostumbrando a ver que lo que defienden es justo, que hay caso, y ya entonces la resistencia es mucho menor. Y ya el enemigo no riñe, pacta. Y el juez además dice, bueno, con la de cosas que tengo que hacer, ¿me voy a poner yo ahora a discutir una preferente? No, hombre, no. Cataluña Caixa, con la rabia que le tengo en Narcís Serra, ni hablar. O sea, es decir, se ha producido el fenómeno inverso, pero es milagroso, porque en España sigue primando el miedo a la justicia. Efectivamente, de hecho, una famosísima escuela de negocios mundial española está estudiando ya el caso. O sea, sí, efectivamente, no es tenía ni idea, premonitorio. O sea, no, pero es lógico, porque es que en España el miedo a la justicia, repito, por el miedo al poderoso, a la corrupción que el poderoso ha puesto en la justicia, en España se cree en lo justo. La gente tiene una idea muy católica, muy popular, muy arraigada de lo que es justo. Pero también cree que la justicia no es justa. Y además acierta. Y da miedo. El problema es encontrar a alguien que te defienda tu caso cuando es justo, solo ir a un y que te haga ganar. Y provoca una sensación brutal. Horroroso. Sentarte en un juzgado con un señor que lleva toga, con unos abogados, con toda esa dialéctica. Eso a la gente decente es a la que le choca, al sinvergüenza no. Al sinvergüenza le da igual, el sinvergüenza entra y se aprovecha de ese sistema, porque es un sistema que parece pensado para los golfos. Pero incluso el propio Estado se aprovecha, en el sentido de que, por ejemplo, pues aquí tiene 3.000 millones de acciones y una cantidad parecida en preferentes solamente en Bankia, y sabiendo que va a perder los juicios, y de hecho estas semanas pasadas han estado negociando quién tendrá que pagar esos juicios, que es seguro que van a perder, porque los peritos del Banco de España han dicho que eso era un chanchullo, no te deja otra opción de recuperar el dinero que ir a la justicia, aprovechándose por la idea que el Estado, en lugar de tratar de arañar, maltratando a la gente, es decir, bueno, ahí están los abogados, hacen su trabajo, pero reconocer su error, que más que error es un delito, y devuelve el dinero, si lo vas a tener que devolver igual. Bueno, pues no, señores, quiero juicio. Claro, y eso es nuestro trabajo, es decir, decirle a la gente, oiga, no se fíe. Si a usted le quitan el dinero es porque usted se lo permite. Nosotros lo que le damos son ya los números de decirle, mire, es que no es una cosa que se nos ocurre, lo estamos viviendo todos los días. Llevamos semanas y semanas. Un solo juicio, la gente está recuperando el dinero, incluso hemos firmado acuerdos que nos han dado voluntariamente el dinero a nuestros clientes, todo lo que hemos pedido, por ejemplo, con Bankia, para evitar... ¿Ese dinero se llega a ver? Es decir, porque una cosa es ganar y otra cosa es cobrar. Siempre. Además, ¿Cuánto se tarda? Por ejemplo, vamos a suponer, Isabel cometió el error monumental de comprar una preferente Cataluña Caixa. Yo dije, Isabel, no lo hagas. Narcís Serra no es bueno, pero conocía, lo
típico, el tío de la ventanilla, que lo conoces de siempre, Sí, que es cierto. está en el barrio Eso ocurre. y te vende la mula ciega, porque además si no a él lo echan, estas cosas. Bueno, como se Tal produjeron cual. estos fenómenos, porque fueron todos así. ¿Cuánto tarda Isabel desde que llega a ver Jesús María, no puedo más? O sea, quiero cobrar mi dinero. Vamos a ver, desgraciadamente, bueno, pueden haber el caso de que lleguemos a un acuerdo al poco, que se da casos, muy pocos, hay que decirlo. Otro es, el periodo medio puede ser un año, y el cobro, o sea, de ganar la sentencia, y el cobro pues unos 2 o 3 meses. Jamás se pueden escapar de pagar. Jamás, porque a diferencia de otro tipo que le ganes el juicio, el banco tiene dinero en las cuentas y le puedes embargar. Y el Estado también. Y el Estado también. Y de hecho hay que decir que al principio les embargábamos todas las sentencias porque no se organizaban administrativamente, no sabían cómo pagarlos, no tenía su sistema informático. No, es que no había costumbre. No había costumbre. La costumbre era engañar. Es No, mal, hombre, están claro, enseñando. claro. Sí, sí, sí. No, si es que al final, pero bueno, si cuesta lo mismo hacerlo bien que mal, pero hay que aprender, claro. Dos veces nuestros trabajos porque teníamos que pagar, nos tenían que pagar el juicio ganado y el juicio ejecutivo de embargo, con lo cual O sea, era por tontos. mayor por tontos, y al final lo pagará los contribuyentes porque no se organizaban. Es alucinante. Cada día yo siempre he dicho que no dejen de embargar ni tardar un día solo más, a ver si aprenden, y haremos un beneficio al país y haremos un beneficio a nuestros clientes para que recuperen enseguida el dinero. Bueno, pues yo creo que nada, la próxima vez que nos veamos, no sé, habrá recuperado ya todo el dinero de casi todo el mundo. Hay más gente, porque siempre hay productos financieros discutibles, siempre hay casos. Que también llevamos, ¿eh? Sí, no, y que hay que perderle el miedo a la justicia. Suelo, llevamos cláusulas suelo, llevamos las subordinadas de Eroski y Fagor del País Vasco, llevamos... Que esas han sido... Sí. Eso es, después de Cataluña Caixa, yo creo que es lo más feo que se ha hecho estos últimos años. Sí, y... con todo lo que es además Eroski, dónde está Eroski, a sus propios cooperativistas, las protecciones a sus propios político-militares de Eroski y, bueno, de esa zona, más que de Eroski en concreto. Pero es verdad que mucha gente que ha tenido miedo a la ley menor, pues no hay que tener miedo. Efectivamente. Sí, además es que se gana. Aparte que debe ser un placer enorme saber que en un año, oye, que vas a cobrar. Yo diría que si la gente supiera que si se decide lo puede recuperar y que lo más normal, lo más probable estadísticamente lo va a cobrar, no se puede entender que se quede impasible. Porque les da corte, porque dicen, bueno, pero... No, pero hay que decir que, bueno, es que son ya 1.400, son ya 1.500, o sea, y seguirá corriendo el contador ahora. Voy a recordar el teléfono, si te parece, es el 900-101-775, 900-101... 775 arriagasociados.com con doble A. Primero Arriaga le hacen una entrevista para ver si hay caso. Todo y si gratuito. hay caso, gratis, ¿eh? Y si hay caso, te defiendes. Y normalmente ganan. O sea que... Bueno, pues eso, no hay que perderle miedo a la justicia, sobre todo si tienes un buen abogado, que es la cuestión fundamental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima, que estaremos ya en 2.000 o 3.000, ya no sé. Seguro. Estaremos recuperándolo todo, excepto la vergüenza de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, eso sí es irrecuperable. Hacemos una pausa y llega la policía. Sí, llega la policía, llega el inspector Pedro Durán. Mascotas, digamos, las mascotas probablemente más populares son los perros de la policía. Es cierto. Que esos son más que mascotas, deben ser funcionarios. O sea, porque, ¿qué digo? Buenos funcionarios. Lo que quieren esas personas, esos policías que les educan a esos animales, ese cariño que tienen. Bueno, ahora nos lo contarán, de hecho. Bueno, pues eso, para que digan que no defendemos la parte buena que tiene el Ministerio del Interior. Eso.